El bosque de Lornith, un lugar de profunda sombra y magia ancestral. Durante generaciones, se han susurrado historias sobre Lornith, cuentos contados alrededor de fogatas parpadeantes, voces acalladas en señal de respeto y miedo. Lornith es un lugar de árboles inmensos, cuyas ramas arañan el cielo. La luz del sol lucha por penetrar el denso dosel, dejando el suelo del bosque en un crepúsculo perpetuo. El aire es denso con el aroma a musgo y tierra húmeda. Los sonidos son amortiguados por el verde que todo lo abarca. Pero Lornith es más que un simple bosque. Es un lugar donde el velo entre los mundos se vuelve delgado. Un lugar donde los espíritus habitan entre los árboles y los seres ancestrales se revuelven en su letargo. En el corazón de estos susurros, en el corazón de Lornith, se encuentra la leyenda del árbol eterno. Un árbol tan antiguo como el tiempo mismo. Un árbol que ha presenciado el auge y la caída de civilizaciones, la danza lenta de los siglos, un árbol del que se susurra que posee un poder inimaginable. Algunos dicen que puede conceder deseos, otros que es la fuente de toda la magia del mundo, pero todos están de acuerdo. El árbol eterno es real, y se encuentra en algún lugar profundo dentro del abrazo esmeralda de Lornith. Kael, un joven de 19 veranos, sintió el llamado de Lornith en lo profundo de su alma. Siempre se había sentido atraído por los lugares salvajes, los rincones indómitos del mundo. Las historias de Lornith, que le susurró su abuelo, habían echado raíces en su imaginación, alimentando sus sueños. Kael no era un erudito ni un guerrero. Era un espíritu inquieto, siempre buscando algo más que la vida pequeña y predecible que le habían presentado. Anhelaba la aventura, la oportunidad de ponerse a prueba, de descubrir su lugar en el gran tapiz del mundo. Un día, mientras exploraba el polvoriento ático de la casa de su abuelo, Kael se topó con un tesoro. Escondido en un cofre olvidado, encontró un mapa antiguo. El mapa estaba hecho de un material extraño, parecido al cuero, y marcado con tinta descolorida y símbolos crípticos. Kael lo reconoció al instante. Era un mapa de Lornith. Sus dedos trazaron las intrincadas líneas, su corazón latía con anticipación. El mapa era viejo, quizás antiguo, transmitido de generación en su familia. Hablaba de caminos olvidados y lugares ocultos dentro del bosque. Y en su centro, marcado con un círculo de tinta carmesí descolorida, se encontraba la ubicación del árbol eterno. La decisión se tomó en el momento en que los dedos de Kael rozaron el círculo carmesí en el mapa. Sabía, con certeza inquebrantable, que tenía que ir a Lornith. Empacó solo lo esencial, una mochila resistente, provisiones para unos días, el cuchillo de caza de su abuelo y el mapa. No dejó ninguna nota, ninguna explicación para su repentina partida. Sabía que su familia no lo entendería. Lo llamarían tonto, imprudente, quizás incluso loco. Pero Kael no podía ser persuadido. Se sintió atraído por Lornith, con una fuerza que no podía negar. El aire se volvió más frío cuando Kael cruzó el límite invisible entre el mundo familiar y la naturaleza salvaje de Lornith. La luz del sol, moteada y vacilante en el borde del bosque, se desvaneció por completo a medida que se aventuraba más profundamente. Confió en su instinto y en la luz tenue que se filtraba a través del dosel para guiar sus pasos. El bosque estaba vivo con el sonido, una sinfonía de hojas crujiendo, insectos chirriando, y los llamados distantes de pájaros invisibles. Kael sintió una emoción recorrerlo. Esta era la aventura que había estado anhelando. Los días se convirtieron en noches. Kael perdió la noción del tiempo mientras viajaba más profundamente en el corazón de Lornith. El bosque parecía acercarse a él, el denso follaje era una pared viviente a cada lado de su camino. El aire se volvió pesado con el aroma a pino y tierra húmeda. Sintió que una extraña sensación de paz se apoderaba de él. Una sensación de estar completamente solo y totalmente conectado con todo lo que lo rodeaba. Confió en las enseñanzas de su abuelo para sobrevivir buscando comida, purificando agua de los arroyos y acampando bajo la atenta mirada de los árboles ancestrales. El mapa, su única guía, lo llevó cada vez más profundamente en el laberinto Esmeralda. Por la noche, mientras se acurrucaba junto a su pequeña fogata, Kael juraba que podía sentir el bosque observándolo. Los árboles parecían susurrar entre ellos,
Sus ramas se balanceaban en una danza silenciosa. A veces vislumbraba un movimiento en las sombras, rápidos destellos plateados y verdes que se desvanecían antes de que pudiera verlos con claridad. El bosque lo estaba poniendo a prueba, lo sabía, poniendo a prueba su determinación, su fuerza, su valía para caminar sobre su suelo sagrado. Y a medida que los días se convertían en semanas, Kael podía sentir que cambiaba. Ya no era el mismo joven inquieto que había pisado Lornith por primera vez. Se estaba convirtiendo en parte del bosque, sus sentidos se agudizaban, sus instintos se apoderaban de él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kael emergió a un claro. Era diferente a cualquier lugar que hubiera visto antes. El aire brillaba con una luz de otro mundo, y los árboles que rodeaban el claro eran colosales, sus troncos más gruesos que cualquier edificio que hubiera visto en su vida. Y en el centro de todo, bañado por un resplandor etéreo, se alzaba el árbol eterno. Era aún más magnífico de lo que había imaginado. Su tronco se elevaba hacia el cielo, desapareciendo en el dosel muy por encima. Su corteza era un tapiz plateado y verde, que palpitaba con una luz interior tenue. Kael sintió que lo invadía una sensación de asombro, la sensación de estar en presencia de algo antiguo y poderoso más allá de toda comprensión. Mientras Kael se acercaba al árbol, sintió que una presencia se agitaba en sus profundidades. Fue un cambio sutil en el aire, una sensación de ojos vigilantes sobre él. Y entonces lo escuchó, una voz, antigua y poderosa, resonando por el claro. «Bienvenido, Kael», retumbó la voz, resonando en lo profundo de sus huesos. «Has venido buscando el árbol eterno. ¿Qué es lo que buscas?» Kael se paró frente al árbol, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía, con cada fibra de su ser, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Kael se quedó parado frente al árbol eterno, humilde ante su tamaño y poder ancestral. La voz que le había hablado parecía emanar del propio árbol, vibrando en el mismo aire que respiraba. Se dio cuenta, sobresaltado, de que la voz se había dirigido a él por su nombre. Sabía quién era, por qué había venido. Vacilante, Kael dio otro paso adelante. El aire se volvió notablemente más frío, como si se acercara a la cima de una montaña en un día de verano. Sintió un cosquilleo en la piel, una leve descarga eléctrica que parecía emanar del propio árbol. «Busco conocimiento», balbuceó Kael, su voz apenas un susurro en la quietud del claro. «He oído historias, leyendas, sobre el árbol eterno y su poder. Quiero entender». La voz soltó una risita, un sonido profundo y retumbante que pareció sacudir el propio suelo bajo los pies de Kael. «El conocimiento es un arma de doble filo, joven. Puede iluminar, pero también quemar. ¿Estás seguro de que estás preparado para lo que buscas?» Kael vaciló. Una sombra de duda nubló momentáneamente su determinación. ¿Estaba realmente preparado? Se había enfrentado a muchos desafíos en su viaje a Lornith, pero ninguno le había preparado para esto, para el poder absoluto que parecía irradiar del árbol eterno. «Yo no lo sé», admitió Kael con la voz ligeramente temblorosa. «Pero he llegado demasiado lejos para volver atrás ahora». Como respondiendo a sus palabras, una figura comenzó a materializarse entre las sombras de la base del árbol eterno. Brillaba, adoptando una forma vagamente humanoide, aunque sus bordes permanecían borrosos, como si estuviera tejida de niebla y luz de luna. La figura se solidificó, tomando la forma de un hombre. Era alto y esbelto, con una larga cabellera plateada que le caía por la espalda como una cascada. Sus ojos eran como piscinas de oro fundido, irradiando una sabiduría ancestral que pareció atravesar a Kael, leyendo su alma. «Soy Elion», dijo la figura, con una voz que resonaba con poder. «Guardián del árbol eterno. Buscas conocimiento, joven Kael. Pero el conocimiento no se da gratuitamente. Hay que ganárselo». Kael sostuvo la mirada de Elion, sintiendo una extraña mezcla de miedo y fascinación. Se trataba de un ser de inmenso poder, eso estaba claro. Pero también había una sensación de tristeza en los ojos de Elion, una profunda añoranza que resonaba con algo profundo dentro del propio Kael. «¿Qué debo hacer?», preguntó Kael, recuperando la fuerza de su voz. Había llegado demasiado lejos, se había enfrentado a demasiadas cosas, para acobardarse ahora. Se enfrentaría a las pruebas que le esperasen. Elion sonrió.
una sonrisa lenta y triste que poco hizo por aliviar el peso de su mirada. El árbol eterno te pondrá a prueba, Kael. Mirará en tu corazón, expondrá tus miedos y deseos más profundos. Solo entonces decidirás si eres digno de su conocimiento. Kael sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿El árbol le pondría a prueba? Se había enfrentado a desafíos físicos antes, pero ¿cuáles eran estas pruebas de las que hablaba Helion? ¿Qué secretos se ocultaban en su propio corazón que el árbol eterno pretendía descubrir? Estoy preparado, dijo Kael, enderezando los hombros y sosteniendo la mirada de Helion con una determinación renovada. No había llegado tan lejos para que lo encontraran deficiente. Helion asintió, con un destello de aprobación en sus ojos dorados. Que comiencen las pruebas. El claro pareció brillar y distorsionarse alrededor de Kael. El aire se volvió denso y pesado, dificultando la respiración. Sintió una extraña desorientación, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo a su alrededor. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, todo cambió. Kael se encontró en un lugar familiar. Era el claro donde había descubierto el mapa de su abuelo, el mapa que lo había llevado a Lornith. Pero algo era diferente. Y allí, en el centro del claro, había una pequeña casa de madera envuelta en llamas. Kael reconoció la casa al instante. Era la casa de su infancia. Podía oír gritos procedentes del interior, gritos que le helaban la sangre y le ponían la carne de gallina. Sabía, con una certeza nauseabunda, a quién pertenecían esos gritos. Sus padres. El pánico se apoderó de Kael. Corrió hacia la casa en llamas, desesperado por salvar a su familia. Pero a medida que se acercaba, las llamas parecían intensificarse, formando un muro de fuego que no podía atravesar. Solo pudo observar con horror cómo la casa ardía, cómo los gritos del interior se hacían cada vez más débiles hasta que finalmente se apagaron. Kael cayó de rodillas, con el cuerpo destrozado por los sollozos. No era real, se dijo a sí mismo. No podía ser real. Sus padres se habían ido, habían muerto años atrás en un trágico accidente. Los había llorado, había seguido adelante, ¿no es así? Pero el dolor parecía real, la culpa, la sensación de impotencia, todo parecía tan crudo e inmediato como si estuviera ocurriendo de nuevo. La voz de Helion resonó en la mente de Kael, pareciendo venir tanto de dentro como de fuera de él. El pasado puede ser una pesada carga, joven, pero también es un maestro. ¿Qué aprenderás de él? Las llamas que rodeaban la casa en llamas se apagaron, la imagen parpadeó y se desvaneció hasta que no fue más que una voluta de humo. Kael permaneció de rodillas, con las lágrimas rodando por su rostro y la respiración entrecortada. Levantó la vista y vio a Helion de pie ante él, con sus dorados ojos llenos de tristeza y comprensión. El árbol eterno te ha mostrado una parte de tu pasado, Kael, dijo Helion. Un recuerdo que has cargado contigo durante demasiado tiempo. ¿Por qué?, susurró Kael. ¿Por qué me mostraría esto? El árbol eterno no pretende atormentarte, Kael, dijo Helion. Busca ayudarte a comprenderte a ti mismo, a tu pasado y al camino que tienes por delante, para ayudarle a dejar ir el pasado y abrazar el futuro. Y al mirar la imponente forma del árbol eterno, Kael se dio cuenta de que estaba dispuesto a pagar el precio del conocimiento. Helion observaba a Kael con una mezcla de preocupación y esperanza. El joven se había enfrentado a la primera prueba con valentía, pero las pruebas estaban lejos de haber terminado. El árbol eterno exigía honestidad, vulnerabilidad, voluntad de enfrentarse a las partes más profundas de uno mismo. El camino del conocimiento rara. ¿Ves? Es sencillo, dijo Helion, con una voz que resonaba en la quietud del claro. El árbol eterno te guiará, pero debes estar dispuesto a seguirlo. Kael, todavía conmocionado por el encuentro con su pasado, miró a Helion con una mezcla de determinación y miedo en los ojos. Había llegado a Lornith en busca de conocimiento, en busca de comprensión, pero no se había dado cuenta del precio que podría tener que pagar. ¿Qué es lo siguiente?, preguntó Kael con un hilo de voz. No estaba seguro de estar preparado para otra prueba, pero en el fondo sabía que no tenía más remedio que continuar. Helion señaló la base del árbol eterno. El camino está dentro, dijo. El árbol eterno te mostrará el camino. Kael dudó un momento.
Luego respiró hondo y se dirigió hacia el árbol. A medida que se acercaba, notó que se abría un portal brillante en el tronco del árbol, como si la propia corteza se separara para crear una puerta. Respirando hondo una vez más, Kael se adentró en el brillante portal y desapareció. El mundo se disolvió alrededor de Kael, reemplazado por un vacío blanco cegador. Se sintió ingrávido, desorientado, y luego se encontró en un claro con árboles retorcidos y una energía extraña. En el centro había un espejo ornamentado que reflejaba un vórtice de emociones en lugar de su forma. Kael susurró: ¿Qué es esto? Una voz respondió: El espejo de la verdad, muestra lo que necesitas ver. Vacilante, Kael se preguntó qué verdades se ocultaban bajo su superficie. Kael vio imágenes de su pasado en el espejo de la verdad. Alegría, ira, celos, miedo. Una voz siniestra susurró: Este es quien realmente eres. Kael retrocedió, con el corazón acelerado, queriendo negarlo pero sabiendo que había verdad en esas palabras. No, susurró, soy mejor que eso. La voz se burló. ¿De verdad eres mejor que la oscuridad que llevas dentro? La determinación de Kael flaqueó, pero se aferró a la creencia en su mejor yo. La ira surgió dentro de Kael, no hacia la voz, sino hacia sí mismo. Se dio cuenta de que no podía esconderse de sus defectos. Se volvió hacia el espejo de la verdad, reconociendo la oscuridad que llevaba dentro. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por el silencio. Las imágenes cambiaron a momentos de bondad y potencial para el bien. La voz de Helion resonó: Todos tenemos oscuridad. La clave es elegir la luz sobre la oscuridad. Kael sintió paz, comprendiendo que la verdadera fuerza residía en abrazar sus defectos y elegir la luz. Las pruebas le habían despojado de sus ilusiones, liberándolo. Sintió una oleada de energía procedente del árbol eterno, que lo conectaba con su antiguo ser. El bosque despertó, y que él estaba ahora inextricablemente ligado a su destino. El espejo de la verdad se desvaneció, y Kael se encontró ante el árbol eterno, sintiéndose cambiado. Tocó la corteza, sintiendo una oleada de energía y una sensación de pertenencia. El bosque pareció balancearse al unísono, el aire vibraba con vitalidad. Kael se dio cuenta de que podía sentir el latido del Lornith, interconectado con todos los seres vivos. Kael sintió el peso de la responsabilidad. El bosque bullía de vida, pero la inquietud latía bajo la superficie. Ahora era un guardián, su destino entrelazado con el de Lornith. El árbol eterno lo había elegido, y sentía la fuerza de su protección. El bosque era un tesoro sagrado, una responsabilidad que recaía sobre él. Kael afinó su conexión con Lornith, aprendiendo a interpretar los susurros del bosque. En medio de la belleza, una amenaza creciente lo carcomía. Hombres movidos por la codicia buscaban el poder del árbol eterno. Kael sentía su presencia, su descuido que perturbaba la armonía del bosque. Sabía que tenía que actuar para proteger a Lornith de la explotación. Kael se paró frente al árbol eterno, sintiendo su seguridad y su fuerza. La antigua sabiduría del árbol y su determinación para resistir la amenaza que se avecinaba lo invadieron. Vio imágenes de hombres armados con hachas y fuego, comprendiendo que no podía luchar solo. El árbol eterno le instó a buscar a los demás guardianes. Juntos podrían hacer frente a la oscuridad. Guiado por el árbol eterno, Kael se adentró en Lornith, encontrándose con criaturas maravillosas y temibles. En un claro oculto, encontró a los guardianes, cada uno elegido para proteger un aspecto diferente de Lornith. Habían sentido la llamada del bosque, y se habían reunido para hacer frente a la amenaza. Los guardianes dieron la bienvenida a Kael, reconociendo su conexión con el árbol eterno. Los guardianes evaluaron a Kael,
con expresiones mezcla de curiosidad y esperanza. Lyra, con ojos verde musgo, dijo: «El árbol eterno ha elegido bien, eres joven pero fuerte». Compartieron historias y estrategias, enseñando a Kael las antiguas costumbres del Lornith. Aprendió a aprovechar el poder del bosque para proteger y defender. Los guardianes se prepararon para enfrentarse a una oscuridad más insidiosa que nunca. Al ponerse el sol, una sensación de presentimiento se apoderó de los guardianes. Lyra habló de la necesidad de equilibrio del bosque y del coste de mantenerlo. Los guardianes comprendieron los sacrificios necesarios para proteger Lornith. Kael se dio cuenta del verdadero coste de su responsabilidad como guardián. El bosque se agitó con peligro cuando los hombres emergieron, impulsados por la codicia. Los guardianes se movieron como uno solo, utilizando el poder del bosque para desorientar y confundir a los intrusos. Kael invocó ilusiones y dirigió a las criaturas para proteger el bosque. A pesar de sus esfuerzos, los intrusos siguieron adelante, talando y quemando. El olor a humo se mezclaba con los aromas a pino y tierra. Kael observó con consternación cómo un grupo de hombres, liderados por una figura cuyos crueles rasgos estaban grabados con una escalofriante determinación, se acercaban al corazón del bosque. Se abrieron paso a hachazos a través de la última línea de espinas defensivas, con los ojos fijos en el brillo etéreo que emanaba del árbol eterno. Lyra, con el rostro pálido por el esfuerzo, se materializó a su lado. «Van a por el corazón del bosque», dijo, con la voz tensa por la urgencia. «Creen que alberga la verdadera fuente del poder del árbol eterno». Kael sintió una oleada de protección hacia el antiguo árbol, una feroz determinación de protegerlo de aquellos que quisieran explotar su magia. Comprendió entonces el verdadero peligro que representaban aquellos intrusos. No se limitaban a saquear los recursos del bosque, pretendían apoderarse de la propia fuente de su fuerza vital. «Tenemos que detenerlos», dijo Kael, con una voz que resonaba con una autoridad recién descubierta. Podía sentir cómo el bosque se unía a su llamada, cómo el propio aire vibraba con su poder. Lyra asintió, con los ojos brillando con una luz feroz. «El corazón del bosque es la clave», dijo con un hilo de voz, «pero también es un arma de doble filo. Para blandir su poder, hay que estar dispuesto a pagar el precio». Lyra condujo a Kael a través de una serie de caminos ocultos, sus pasos rápidos y silenciosos, mientras se abrían paso entre las defensas del corazón del bosque. El aire se volvió denso con el aroma de la magia ancestral, los propios árboles que los rodeaban parecían latir con una fuerza vital que era a la vez estimulante y aterradora. Llegaron a una arboleda oculta, bañada por un brillo etéreo que emanaba de una única raíz palpitante en su centro. El aire crepitaba con poder en bruto, la propia tierra vibraba bajo sus pies. «Esto es», dijo Lyra, con la voz llena de asombro, «la esencia del corazón del bosque. Posee el poder de desterrar a estos intrusos, de curar el bosque, pero...». Vaciló. Su mirada se encontró con la de Kael con una mezcla de tristeza y resolución. «Pero para blandirlo, hay que ofrecer algo a cambio, algo precioso». Kael sintió que un temblor de miedo lo recorría, pero fue rápidamente eclipsado por una sensación de propósito. Había llegado a Lornith buscando conocimiento, buscando aventura, pero había encontrado algo mucho más grande. Un propósito, una causa por la que luchar, un amor por este antiguo bosque que era más profundo de lo que jamás había imaginado. Comprendió entonces lo que Lyra quería decir. El poder del corazón del bosque tenía un precio, un sacrificio que lo ataría a Lornith para siempre. Nunca podría abandonar este lugar, nunca podría regresar al mundo que había dejado atrás. Pero en ese momento, mirando la luz palpitante del corazón del bosque, supo que no lo querría de otra manera. Kael dio un paso adelante y colocó su mano sobre la raíz palpitante. Una sacudida de energía lo recorrió, quemando su propio ser con su poder en bruto.
Sintió que su conexión con el bosque se profundizaba, que sus sentidos se expandían. Vio a los intrusos abriéndose paso a hachazos hacia el corazón del bosque. Sintió el dolor de los árboles heridos, el miedo de los animales que huían. Con un rugido que sacudió Lornith, Kael desató el poder del corazón del bosque. Una ola de energía esmeralda surgió, curando los árboles heridos y haciendo retroceder a los intrusos. Los hombres fueron arrojados hacia atrás. Sus antorchas se apagaron, sus gritos fueron tragados por la furia del bosque. Tropezaron y huyeron, olvidada su codicia. A medida que la energía se calmaba, un profundo silencio descendió sobre el bosque. El aire parecía limpio, renovado. Kael, agotado pero eufórico, cayó de rodillas. Podía sentir la gratitud del bosque fluyendo hacia él. Lyra se arrodilló a su lado. «Lo hiciste bien, Kael», dijo con la voz llena de calidez y orgullo. «Has salvado Lornith, pero la batalla está lejos de haber terminado. El bosque sanará, pero necesitará a sus guardianes más que nunca». Kael levantó la vista hacia los antiguos árboles que los rodeaban. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa, sus hojas susurraban como palabras de gratitud. Comprendió entonces el verdadero significado de la tutela. Había encontrado su lugar en Lornith, y pasaría el resto de sus días asegurando su supervivencia. Los intrusos habían subestimado la resistencia del bosque. Habían sembrado las semillas del renacimiento. Los ecos de la batalla se desvanecieron, dejando un profundo silencio suspendido en el aire. El olor a humo persistía, un duro recordatorio de la intrusión, pero ya se estaba disipando, reemplazado por los reconfortantes aromas de la tierra húmeda y las agujas de pino. Kael se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, y examinó el bosque que lo rodeaba. Los intrusos se habían ido, dispersados por el poder del corazón del bosque, y Lornith comenzaba a sanar lentamente. Podía sentir el pulso del bosque, un ritmo constante que hablaba de resistencia y fuerza perdurable. Pero también percibía una vulnerabilidad persistente, un recordatorio de que la batalla por la supervivencia de Lornith estaba lejos de haber terminado. Los susurros del viento, antes llenos de urgencia y miedo, ahora llevaban una nota de cautela, un reconocimiento de que la amenaza, aunque vencida por ahora, podía resurgir fácilmente. Su mano aún le hormigueaba donde había tocado la raíz del corazón del bosque, el recuerdo de su poder en bruto grabado en su propio ser. Comprendía ahora el verdadero coste de blandir ese poder, el sacrificio que lo había ligado a Lornith, quizás para siempre. Ya no era el joven inquieto que había cruzado por primera vez el umbral del bosque, en busca de aventura y conocimiento. Ahora era un guardián, su destino inextricablemente ligado al destino de este antiguo y mágico lugar. Y al alzar la vista hacia la imponente forma del árbol eterno, con sus ramas elevándose hacia el cielo como los brazos de un gigante benevolente, Kael sintió que una sensación de paz lo invadía. Había encontrado su propósito, su lugar en el gran tapiz del mundo. Protegería este bosque, salvaguardaría su magia, y garantizaría su supervivencia para las generaciones venideras. Los años pasaron, convirtiéndose en décadas. Lornith prosperó bajo la atenta mirada de sus guardianes. Las cicatrices de la intrusión se desvanecieron, superadas por el implacable crecimiento de nueva vida. Kael, con el cabello ahora veteado de plata, se movía por el bosque con la gracia y la sabiduría de una criatura nacida del propio bosque. Había sido testigo de innumerables cambios de estación. Había sentido el flujo y reflujo de la vida dentro del abrazo esmeralda de Lornith. Había guiado a nuevos guardianes, compartiendo el conocimiento transmitido de generación en generación, enseñándoles a escuchar los susurros del bosque, a respetar su poder y a blandir su magia con cuidado. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad, la codicia que buscaba explotar, el miedo que conducía a la destrucción, pero también la maravilla y el respeto que florecían en los corazones de aquellos que se acercaban a Lornith con humildad. El árbol eterno, testigo silencioso del paso del tiempo, se alzaba como un centinela en el corazón de todo, con sus raíces anclándolo a la tierra, sus ramas alcanzando los cielos. Y Kael, unido al árbol por un antiguo pacto, continuaba su vigilia, con el corazón lleno de un amor por Lornith que trascendía las palabras, un amor que fluía a través de él como la savia misma del bosque. Porque Kael comprendía que el legado de Lornith se extendía mucho más allá de sus fronteras.
Era un faro de esperanza en un mundo a menudo consumido por la oscuridad, un testimonio del poder perdurable de la naturaleza, un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la vida encuentra un camino. Y mientras los guardianes velaran, mientras el corazón del bosque latiera con magia ancestral, Lornith perduraría, un testimonio de la fuerza que proviene de la armonía, el equilibrio y un compromiso inquebrantable de proteger los tesoros sagrados del mundo natural.